Muy buenas a todos, hoy vamos a dar inicio al nuevo video de pK, pH, amortiguadores como HCO3 y el sistema cerrado y en un sistema abierto. Vamos a indicar qué significa cada cosa. Bueno, este video es introductorio a unas clases que vamos a dar sobre equilibrios ácido-base y trastornos ácido-base. Empezamos con el pH. El pH es simplemente una escala logarítmica negativa de concentraciones de hidrógeno. Estas concentraciones van a ser manejadas de mejor forma en escala logarítmica debido a que tenemos solo valores desde el 1 al 14, mientras que las concentraciones pueden variar exclusivamente de muchas formas, las cuales pueden ser en notación científica difíciles de interpretar a veces. Entonces es mucho mejor manejar esta escala y nos permite interpretar, por ejemplo, que un pH por debajo de 7 es ácido y un pH por encima de 7 es básico. Y por lo tanto, entender tal vez que en un pH fisiológico que está en 7.37 y 7.42 está ondando entre un pH básico. Y bueno, cualquier desviación de estos valores normales puede indicarse como acidosis y en caso que fuera menor y alcalosis en caso que fuera mayor. Y por ejemplo, un pH muchísimo menor que pueda alterar el equilibrio interno, netamente la acción de las enzimas, como lo veremos después en el video, puede ser un intervalo de valores entre 6.8 y 8.0. Si pasa de eso, pues el pH puede alterar significativamente la acción de estas enzimas y por lo tanto inactivarlas para siempre. Y eso hace que las reacciones que normalmente se dan pues ya no sean, ¿no?, posibles y causa la muerte. Y por lo tanto, bueno, tenemos que, gracias ya que estamos definiendo aquí ácido y base, tenemos que entender que el concepto o la teoría que encaja con la definición de ácido y base en el cuerpo es la teoría de Bronsted y Lori, la BIL, que Dios dice que un ácido va a ser a todo aquel que done hidrógenos y una base va a ser aquella que reciba los hidrógenos. Entonces, ácido da y base recibe. En este caso, por ejemplo, en la ecuación de constante de disociación, vemos que los productos sobre los reactivos, pero en este caso los reactivos son un ácido debido a que da hidrógenos, mientras que la base es la que puede agarrar esos hidrógenos y convertirse en ácido de nuevo. Entonces es una reacción de equilibrio. Entonces la K es una constante una proporción en la cual la base y el ácido se van a equilibrar. La constante de equilibrio no indica que las concentraciones sean iguales arriba y abajo, eso no pasa, sino que puede ser que la concentración pueda estar dada en, por ejemplo, 4 y 1. Entonces los productos se encuentran en concentración 4 y en 1 y ese es el equilibrio. Entonces no necesariamente tienen que ser iguales los valores. Entonces vemos que la ecuación podemos manejarla con artificios matemáticos y llegar hasta otra ecuación más manejable, que va a ser la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que ustedes la conocen, lo que nos indica que el pK más el logaritmo de la base o base conjugada sobre el ácido es igual al pH, ¿vale? Y de esta ecuación pues tenemos que denotar algo importante para entender qué es pK, porque hemos visto pK en todo tipo de reacciones. Hemos visto pK, no sé, del bicarbonato, hemos visto pK del ácido fosfórico, hemos visto pK de varias sustancias y no sabemos qué indica ese pK. Pues ahora lo vamos a entender. En caso, por ejemplo, que la concentración de ácido y la concentración de la base sean iguales en cantidad, entonces, ¿qué pasaría aquí? 1 dividido entre 1, o 2 dividido entre 2, porque son iguales, da 1. Por lo tanto, el logaritmo de base 10 de 1 es 0. Entonces, este logaritmo no sirve y se cancela, y por lo tanto se puede igualar el pK con el pH. Entonces, nos queda esta relación. El pK es igual al pH. ¿Pero qué indica? El pK, como definición, ahora sí, es igual a un pH al cual la concentración del ácido es igual al de la base conjugada. El pK, otra vez, es igual a un pH al cual la concentración de ácido
es igual a la concentración de la base conjugada. Entonces, con este concepto podemos ir a matarnos con todo, a entender cómo suceden, qué importancia tiene este pK en muchas de las reacciones y cómo es que estos pH son incompatibles con la vida, cómo actúan sobre las enzimas, cómo es que, por ejemplo, se da el efecto Bohr y cómo es que podemos decir que un amortiguador es mejor que otro en la orina. Entonces, vamos con ello. Bueno, aquí he logrado, al menos creo que, resumir todo el proceso por el cual se inactivan las enzimas. Y es muy importante que lo vayamos viendo por pasos. Todo lo que es desde arriba hacia abajo y luego vamos a ver la curva de titulación que parece un revoltijo que hay que entenderlo lentamente, ¿vale? Entonces, partimos de eso. La enzima tiene una muesca acá, la cual está representando el sitio activo. Este sitio activo tiene dos tipos de aminoácidos, estructurales y catalíticos. Los estructurales pueden ser lugares de sitio de unión a sustrato, mientras que los catalíticos van a ser aminoácidos que son polares, es decir, que pueden ser aminoácidos cargados positivamente, cargados negativamente, y dentro de los positivos, como ya sabemos por bioquímica, pueden ser la histidina, la arginina, o ya sea el aspartato o el glutamato, en caso que fueran negativos. Entonces, vemos que la cantidad de hidrógenos, por ejemplo, en este gráfico, está dejándonos una idea, digamos, de lo que sucede cuando hay gran cantidad de hidrógeno y una sustancia y cómo se llena con hidrógenos. Y es lo que va a suceder con estos aminoácidos. Estas cargas que vemos acá realmente son cargas de estos aminoácidos en un pH fisiológico. Entonces podemos decir cargas en pH fisiológico. ¿Y cuál era? Tenemos que repetirlo. 7.37 a 7.42. Normales, ¿no? Un pH normal. Entonces, en este pH, te estoy diciendo que las cargas son de esta forma, pero ¿qué pasaría si el pH se alterara? Esto pasaría. Bueno, las reacciones de los aminoácidos van a ser complejas, y como lo vemos acá, y tal vez todo este embrollo no se entienda por ahora, tenemos que primero partir del concepto que teníamos al principio. Como decíamos, la reacción de un ácido se convierte en una base conjugada y esta bota hidrógeno, ¿verdad? Y esto a la concentración, al pH al cual la concentración de el ácido y la base conjugada son iguales, ese es el pK. Entonces, el pK está representando ese pH aquí, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si no solo fuera un hidrógeno? Si fueran varios hidrógenos. Entonces requeriríamos de varios pKs. pK1, pK2, pK3. Y por lo tanto, esto nos dice que hay tres reacciones para que un aminoácido pueda cambiar o botar sus hidrógenos y actuar como ácido en caso que, por ejemplo, los dé, y como base en caso que los dé. Por eso se llama base conjugada, porque se puede conjugar y con hidrógeno y puede formar ácidos. Ácido, ácido, ácido. Entonces hacia acá, ácido. Hacia acá, base. Entonces una sustancia no se puede definir siempre como base o ácido. Relativamente es un concepto un poco cerrado. Entonces vemos esta relación que existe. Y uno se pregunta, ¿y por qué tiene tantos hidrógenos un aminoácido? Entonces vamos a ver de qué hidrógenos estamos hablando. La molécula de la histidina, que era uno de los aminoácidos catalíticos, está representada aquí, la cual va a tener tres hidrógenos que están punteados con números, el 1, el 2 y el 3. El orden que puse acá es en el orden en el que se pierden estos hidrógenos a medida que el pH aumenta. Si el pH va aumentando, entonces va a pasar lo que aquí no ve. Va a haber poco hidrógeno en el medio. El pH aumenta, ¿verdad? Poco hidrógeno en el medio. Entonces, ¿qué tiene que hacer la sustancia X para equilibrar el medio? Eliminar sus hidrógenos. Eliminar sus hidrógenos. Entonces, la sustancia X dona sus hidrógenos cuando hay pH alto. ¿Por qué? Porque no hay mucho hidrógeno. Tienen que meterle hidrógeno al medio. Mientras que cuando el pH es bajo hay mucho hidrógeno en el medio.
Entonces la sustancia X dice, yo me agarro el hidrógeno, y se agarra el hidrógeno, y entonces se carga de hidrógenos. Eso se entiende, ¿verdad? Entonces, esta molécula que vemos aquí, llena de hidrógenos en el punto 1, 2 y 3, donde son reactivos los hidrógenos y, no se puede, y se pueden salir fácilmente, entonces son puntos donde el hidrógeno está representado aquí, mira. 1, este es el 2 y este sería el 3, ¿verdad? Entonces son puntos que van a ir perdiéndose o ganándose. Esta molécula está entonces como está llena de hidrógenos, está en un pH ácido, pH bajo. Entonces vemos que la primera reacción, que sería el pK1, ¿qué pK es? ¿De qué pH? Es de 1.82. Entonces, te está diciendo que la pK1, que sería esta de acá, entre histidina H3, que sería 1, 2, 3, es igual a 1.82. Es decir, que tanto histidina H3 como histidina H2 se encuentran en concentración igual al pK1. Mientras que el pK2 te está diciendo que la histidina H2 y histidina H se encuentran en misma concentración a 6.0. Y entonces en la otra reacción, el pK3, en la reacción pK3, perdón, pK2, aquí pK2 y pK1. Entonces en la reacción pK3 está con 9.17. Entonces, en pH de 9.17, la concentración de IsH e Is es la misma. ¿Entienden? Entonces los pKs son concentraciones iguales de los dos reactantes. Aquí reactivos y productos. Pam, 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 lo mismo. Aquí lo mismo. Y aquí nos indican un pH al cual están en concentraciones iguales los dos. Y bueno, hablando sobre las cargas, decíamos que la histidina, un pH fisiológico, estaba como positivo. Y es cierto, porque el pK2 que vemos acá es 6.0. Entonces, la carga, como vemos en números rojos con color rojo y números, esas son las cargas, más 2, más 1, 0 y menos 1. A un pH de 6.0, la histidina tiende a comportarse con una carga de más 1 y una carga de 0, ¿verdad? A un pH de 6, más 1 y 0. ¿Y el pH fisiológico cuál es? El pH 7.4. Es este. Entonces, el pH fisiológico nos indica que, por ejemplo, hay más cantidad de histidina en forma neutra, 0, y hay menos cantidad de histidina en forma positivo 1. Bueno, hablábamos sobre el orden de estos hidrógenos que vemos aquí, y bueno, sería muy bueno que lo vayan repasando y que den pausa al video y bueno, vayan repitiendo lo que les voy diciendo, debido a que este orden es específico. El 1, el 2 y el 3 son hidrógenos, por ejemplo, aquí en el grupo carboxilo, este grupo, en el grupo de nitrógeno acá y aquí el amino, van a ir perdiendo su hidrógeno en este orden. Entonces, en la primera reacción, ¿qué hidrógeno se pierde? El 1. Lo vamos a poner arribita, ¿vale? El 1. En la segunda reacción, ¿qué hidrógeno se pierde? El 2. Y en la tercera, el 3. Y bueno, lo hemos representado en cada una de las sustancias. En el primero se pierde el primer hidrógeno. Miren, ese COCOH, el CO, y el hidrógeno se fue, ¿verdad? Entonces queda carga negativa. Y como había una carga positiva y carga positiva aquí, positivo con positivo es más 2, menos 1, más 1. Aquí era positivo, positivo, más 2. Aquí no hay nada, entonces solo más 2. Aquí, positivo, positivo, más 2. Menos 1, más 1. Entonces esa es la carga neta de la molécula. Ahora, en la siguiente reacción, ¿qué hidrógeno se pierde? Este de acá. Entonces lo quitamos de ese hidrógeno. Aquí ya no tiene el hidrógeno, miren. Entonces deja de tener carga. Al dejar de tener carga este nitrógeno, solo queda el nitrógeno, el del grupo amino y el CO con negativo, más y menos 0. Entonces este aminoácido está neutralizado. Ahora, en el punto en la reacción 3, ¿qué hidrógeno se pierde? El del grupo amino. Entonces este se pierde y por lo tanto el NH3 se convierte en NH2 y por lo tanto solo queda el grupo carboxilo con su carga negativa.
Entonces la carga de la molécula neta es -1. Espero que se haya entendido este proceso y por lo tanto vemos que un aminoácido básico, como la histidina, puede tener carga negativa. Eso es lo más increíble. Entonces, esa relación, si puede alterarse aquí, imagínense que el pH cambie, ya sea ácido, ya sea básico, entonces la carga cambia del aminoácido. Y en vez de comportarse como un aminoácido básico, se comporta como un aminoácido ácido en un punto. Entonces, la enzima en su sitio activo pierde su función, pierde su función porque estas relaciones electrostáticas son perfectas para el sustrato. Si se altera algo del sitio activo, ya no puede realizar la acción y por lo tanto, por eso decía, solo estas cargas están en pH fisiológico. Entonces ya hemos entendido más o menos. Y este gráfico guárdense en la cabeza porque van a entenderlo todo gracias a esto. Porque una concentración de hidrógeno alta, imagínense así, hay muchos hidrógenos, entonces la sustancia se carga de hidrógenos. Y es lo que sucede acá. Miren, un pH bajo se carga de hidrógenos. Un pH alto empieza a perder hidrógenos. Como hemos dicho, 1, el 2 y el 3. Aquí es lo que sucede, ¿no? La sustancia empieza a botar sus hidrógenos de sus bracitos. Aquí mientras los agarra, porque hay mucho hidrógeno, entonces le empieza a dar el medio a él, mientras que aquí tiene que donar. Eso es clave. Vale, entonces repásenlo un poco y sé que se puede entender. Bueno, vemos entonces la curva de titulación de la histidina y entendemos que es una curva con ondulaciones, no es una línea recta que va así hacia arriba en relación con el pH de forma lineal, no es así, es una relación casi sigmoidal en cada pK, ¿no? Entonces, en cada pK que hemos marcado, si se dan cuenta, existe una meseta. Por ejemplo, aquí, una meseta. Luego sube rápido, meseta, sube rápido, meseta. Y ese es otro pK. Entonces, ¿qué nos está intentando decir? Hay que darse cuenta que en los pKs la amortiguación de la sustancia es alta. ¿Y qué significa amortiguación? Y aquí parte todo para el equilibrio ácido-base. Entonces definimos amortiguación. La amortiguación es la disminución del cambio de pH por una sustancia. Entonces, esta amortiguación es la disminución del cambio de pH, o también llamado delta pH, por una sustancia. No significa que no haya cambio de pH. El amortiguador no se encarga de que no haya cambio de pH. Siempre va a haber un cambio de pH. Pero nos indica que tal vez, por ejemplo, no cambie tanto como debería. Y eso es lo que estamos comprobando en la curva de titulación. La curva tiene dos componentes en este caso. En este lado del eje X encontramos a los equivalentes de hidróxido y por lo tanto, mientras más vayamos hacia la derecha, más hidróxido estamos poniendo, ¿no? Más hidróxido, más hidróxido, más hidróxido. Lo manejamos así, 0.1, 1, 2, 3. Y el pH, a medida que vayamos subiendo, es mayor. Entonces es obvio que los OHs están en relación con la subida del pH, porque estamos alcalinizando el medio. Entonces, tenemos un pH primero un poco ácido y luego ya se va manejando un poco más básico. Y dependiendo de en qué pH estemos, vamos a poder encontrar diferentes pKs de diferentes hidrógenos. Entonces son pKs de diferentes hidrógenos, 1 y el 2 y el 3. El pK1, pK2, el pK3, vale. Entonces, tenemos aquí la primera reacción ISH3, ISH2 y son mesetas, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Qué nos dice? Que si aumentamos OH en gran cantidad, en este punto, a este punto, hemos aumentado el pH en una miseria, tal vez 0.1, 0.2. Pero si pasamos del pK y de este punto medio, entonces hay una gran reacción, miren cómo acá pasa, gran reacción donde la sustancia se acumula, se acumula, se acumula. Y
el pH, o sea, el OH se está acumulando y por lo tanto el pH cambia, se vuelve más básico. Y estos son puntos lineales de la curva, y estos son puntos horizontales. Horizontales y estos son verticales. Los horizontales son puntos de amortiguación. Amortiguación. Porque disminuye la cantidad de pH que cambia. Entonces, esta es una característica esencial de estos aminoácidos. Muchos de ellos son amortiguadores, pero no van a trabajar mucho como amortiguadores en el cuerpo humano, pero nos ayudan a ver cómo es que las enzimas se están inactivando gracias a estos cambios de pH. Y bueno, vamos a analizar después estas líneas con puntos rojos, con puntos morados, después para tener otro ejemplo acerca del equilibrio ácido-base, hablamos también de otra proteína, que como sabemos los aminoácidos que conforman las proteínas sí son amortiguadores y por lo tanto las 37 histidinas que tiene la hemoglobina van a ser indispensables para que esta proteína sea uno de los principales amortiguadores distintos a bicarbonato. Una de las cosas importantes es que las proteínas cambian de conformación dependiendo del medio, es decir, si hay un pH alterado, si existe alguna sustancia o temperatura, entonces las proteínas tienden a cambiar su conformación dependiendo de ello. De la misma forma lo hacen las enzimas, como ya hemos visto cómo el pH puede alterar los sitios activos. Entonces, las enzimas también son proteínas, por lo tanto, y en todo caso, las curvas que vamos a observar a la hora de la hemoglobina son dos en las cuales existen dos conformaciones, una de las que hemos citado aquí, la oxihemoglobina y otra la deoxihemoglobina. Una tiene un pK de 6.7 y la deoxi tiene un pK de 7.9. Esto pues va a tener un esquema en sí. La oxihemoglobina, por ejemplo, se puede parecer a un plato con dos concavidades y bueno, la deoxihemoglobina cambia de conformación a algo así como una forma estrellada. Entonces, ese cambio de conformación debido a los cambios de oxígeno unido a hemoglobina y la liberación de oxígeno provocan que los pKs se alteren. Como decíamos, depende del medio, la conformación de la proteína. Eso es importante. Entonces, vemos que los pKs están alterados y que cada una, como podemos observar, a un pH fisiológico de 7.4 va a tener diferentes saturaciones de oxígeno, alguna muy baja realmente y otra en saturación de oxígeno muy buena. El punto medio es en realidad, o sea, lo que sucede en el cuerpo humano, pero es un buen ejemplo para ver cómo el pK puede alterar todo esto. Entonces, estas dos curvas se ejemplifican el efecto Bohr, debido a que, como vemos, la saturación de oxígeno disminuye a medida que el pH a medida que los hidrógenos se unan a la hemoglobina. Como podemos observar, cuando el pK es de 7.9, la concentración de hemoglobina con hidrógeno es mayor. Y se lo explico en un momento. Como sabemos, el pK en 7.9 indica que la sustancia Hb y la HbH, es decir, con la hemoglobina con unido hidrógeno, son en concentraciones iguales. Entonces, a medida que bajamos el pH, por ejemplo, en este punto rojo, a medida que lo bajamos, estos pHs nuevos van a tener más hidrógeno en la hemoglobina. Entonces, esta hemoglobina se va a cargar de hidrógeno por las mismas razones que ya hemos descrito y por lo tanto, al cargarse de hidrógeno, libera oxígeno con más facilidad y esto hace que haya perfusión a los tejidos. Lo sabemos por el efecto Bohr. Por lo tanto, aún tenemos que hablar sobre qué pasaría si los cambios de pH fueran hacia arriba en la curva. Y pues eso nos traería otro dilema. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el pH aumenta así? Y por ejemplo ahí disminuía, que ahora si aumenta, ¿qué sucedería? Pues simplemente el hidrógeno empezaría a salirse. Entonces la hemoglobina estaría libre y tendería a ser hemoglobina con oxígeno. Entonces podemos ver cómo cambiaría, ¿no? El pK de esa forma en este lapso aquí.
en este intervalo más bien. Entonces, vemos cómo afecta realmente a las proteínas y eso es muy importante. Y ya tenemos el concepto entonces que la HBH está más concentrada si va hacia la izquierda y el HB o la sustancia sin hidrógeno se concentra más hacia la derecha. Y en el pK están las mismas concentraciones. Esa es la clave. Y por ejemplo, si hablábamos de números, en el caso del primero, o sea, si bajáramos un poco hacia la izquierda, tendríamos una concentración de 3 y 1. Mientras que si subiéramos hacia arriba, tendríamos una concentración de 3 y abajo de 1. Y mientras que en el pK sería de 1 y 1. Vale. Y bueno, viendo esta curva sigmoidal aquí, que decía que íbamos a hablar después de la histidina, pues podemos inferir lo mismo. Y se entiende realmente que aquí están en la misma cantidad, aquí empieza a subir la histidina H y aquí empieza a subir la histidina H2 en concentración. Pues vale, podemos hablar de otro ejemplo más también para poder asimilar mejor este concepto. Y pues bueno, aún falta mucho por explicar respecto a todo lo que hemos hablado y pues aún falta saber por qué el bicarbonato es un buen amortiguador en pH fisiológico, a pesar de que el ácido fosfórico tiene un pK de 6.8, mientras que el bicarbonato tiene un pK de 6.1. ¿Qué sucede? ¿Por qué el bicarbonato es mejor amortiguador en este punto? Hay varias razones, pero una que me importa explicar en este video voy a hacerlo después en un esquema. El HPO4 se concentra, una de las razones por las cuales el ácido fosfórico no es un amortiguador más importante es porque su concentración en la sangre es baja, 1.3 milimoles sobre litro, mientras que el bicarbonato se concentra en 24 milimoles sobre litro, ¿vale? Entonces es una de las razones que vamos a poner. Dejemos eso de lado y pasemos a tampones urinarios. Después vamos a hablar de las razones que antes decíamos. Los tampones urinarios, pues tenemos lo mismo. Tenemos dos pKs, un pK del ácido fosfórico que es de 6.8, que ya lo mencionamos, y de la creatinina, por ejemplo, que es un pK de 5. La función de estos ácidos en el líquido tubular es que, pues, por ejemplo, digamos, tenemos aquí el túbulo y tenemos aquí unas células y digamos que hay una secreción de H en una sección de las células, en una sección de los túbulos del riñón y por lo tanto necesitamos para que estos hidrógenos no se unan con agua y después ingresen hacia la célula otra vez, entonces necesitamos un ácido que lo lleve hacia la luz, a la luz y después la orina y después, o sea, de esa forma se excrete. Entonces, esos ácidos están aquí y van a tomar los hidrógenos. Esos ácidos los toman y se los llevan hacia la orina. Entonces es importante que estos ácidos puedan agarrar hidrógeno en gran cantidad en un pH de la orina, ¿entienden? Entonces, el pH de la orina, ¿cuál es? Es 5.4 normalmente, pero puede bajar hasta 4.4. Entonces ponemos los dos puntos, 5.4 en la escala de pH y adiciones de hidrógeno acá, como lo decíamos, adición de hidrógeno y aquí el pH como va cambiando, a medida que adicionamos la curva va hacia este lado, ¿verdad? Entonces, a 5.4 observamos que la cantidad, por ejemplo, de HPO4 y la H2PO4 es mayor de H2PO4 que de HPO4 porque el pK está acá, pK es de 6.8. Entonces aquí hay concentración igual de este y este, aquí, ¿no? Pero a medida que vayamos hacia acá, hay más de este. Entonces el hidrógeno se va uniendo al HPO4 y por lo tanto, si por ejemplo haríamos desde aquí una línea y trazáramos una cantidad de hidrógenos unidos al ácido fosfórico, entonces serían toda esta área coloreada en verde, ¿vale? Ahora, esta área de acá, pues, es la área de la base. Y claro, no pertenece en sí a la unión con hidrógeno. Ahora, por ejemplo, en el caso de la creatinina, de la misma forma, esta área no pertenece a la unión con hidrógeno, sino es una creatinina libre, mientras que aquí hay una CRH en mayor cantidad, más o menos a la mitad.
Entonces vemos que hay una cantidad de hidrógeno unido en esta parte, y mientras que la creatinina a un pH de orina normal no está contribuyendo mucho a la unión de hidrógeno. Pero si la orina fuera muy ácida, la creatinina tendría su papel, ¿no? Porque si digamos fuera hasta 4.4, digamos. Entonces el 4.4 está aquí. Entonces habría mucha creatinina que se le está donando hidrógeno. Entonces habría mucho hidrógeno también que está entrando con la creatinina y representa todo lo que está en naranja acá. ¿Vale? Todo lo que el hidrógeno y el ácido fosfórico en verde. Y por lo tanto el ácido fosfórico es mucho mejor tampón para poder agarrar hidrógenos que son secretados por el riñón. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si un pK fuera mucho más alto? Aún mejor, todavía habrían muchos más acá, muchos más hidrógenos en esta sección que estuvieran siendo titulados, ácidos titulables. Por eso se llaman ácidos titulables, ¿vale? Entonces, estos son los mejores para titular ácido. Antes de entrar al otro tema, vamos a ver que una curva más y luego vamos a pasar a, a explicar por qué el pK es el punto de mayor amortiguación. Primero veremos un poco acerca de lo que no hemos logrado explicar. Un concepto que nos olvidamos fue que la capacidad de amortiguación de una sustancia se puede cuantificar, y esta está representada por la letra griega beta. Esta letra griega beta va a indicar que una cantidad suministrada de ácido o de base implica un cambio de pH, y así la cantidad es una relación. Por ejemplo, si yo pusiera 10 milimoles de ácido clorhídrico y el pH cambiara a 0.1, solo 0.1, imagínate, muy poco. Entonces, la capacidad de amortiguación sería de 100, ¿vale? Sería de 100. Entonces, si por ejemplo alguna vez pusiera, digamos, 10 milimoles otra vez de ácido clorhídrico y el pH cambiara de 10, sería un cambio terrible. Entonces mi capacidad de amortiguación pues es de 1, es muy baja. Entonces, por ende, podemos decir que si el pH baja, el intervalo de cambio de pH baja, entonces la capacidad de amortiguación es alta. ¿Se entendió, verdad? O sea, si el pH cambia poco, es buen amortiguador. Si el pH cambia harto, es mal amortiguador. Si cambia harto, es mal amortiguador. Entonces es muy sencillo cómo se llega a medir beta. Ahora, esta curva, justo como lo decíamos, la capacidad de amortiguación, que es la letra B y que está aquí representada en esta línea del eje Y y el eje X, que es el cambio de pH. Entonces, donde es mejor amortiguador según esto es a nivel del pK. Por ejemplo, imaginemos un pK de 7.4, de una sustancia perfecta para la sangre. Entonces, el pK es 7.4 y la amortiguación se da en este intervalo. Pero uno se pregunta, ¿por qué? Después de tanto, ¿por qué me dices que el pK es el mejor punto de amortiguación para esta sustancia? Bueno, ahora tenemos que ir hacia una pequeña salidita por acá para decir cómo es que este pK realmente es el mejor punto para una amortiguación, pero solo en un sistema cerrado. Recuerda, solo en el sistema cerrado el pK es mejor amortiguador. Y muchas sustancias en el cuerpo trabajan en un sistema cerrado, debido a que no todas salen de la sangre, no todas van a ir al aire, no todas están en contacto con el medio ambiente. Solo el bicarbonato y el CO2 tienen relación con el ambiente, entonces eso sucede solo con ellos. Pero estamos ejemplificando acá con CO2 y HCO3 como si estuvieran en un sistema cerrado, ¿vale? Es un sistema cerrado, pero normalmente en el cuerpo este sistema es abierto, el bicarbonato, ¿vale?
En este caso vamos a hablar sobre este tipo de sustancias y cómo el pK es el punto mayor de amortiguación. Bueno, en primer lugar, concentraciones iguales de las dos sustancias, del ácido, que sería el CO2, debido a que funciona como un ácido. Nos olvidamos mencionar esta reacción de acá, donde podíamos ver que el CO2 más el agua formaba el ácido carbónico, y al ser este no estable, entonces cambiaba hacia una base, que era el bicarbonato. Entonces esta sustancia ya no existiría y el representante de este ácido sería el CO2 y se le considera por ello ácido, ¿vale? Entonces tomemos en cuenta eso. El CO2 como ácido, a pesar que no tenga hidrógenos como el ácido carbónico, miren sus dos hidrógenos, a pesar de eso no tiene, pero igual vamos a considerarlo un ácido. ¿Y por qué razón? Por las reacciones siguientes. Bueno, estas dos curvas, como sabíamos, hacia la izquierda estamos bajando el pH, hacia la derecha estamos intentando aumentarlo. Por lo tanto, pongamos el primer ejemplo. En el caso de la curva y con la flechita negra, ¿vale? La flechita negra está indicando que estamos aumentando el pH, por lo tanto estamos administrando hidróxido. Hidróxido, y el cual va a estar aumentando, como aquí se muestra, la reacción, porque estamos por la ley de Le Chatelier, por acción de masas, si aumento la cantidad de sustrato, aumento también la cantidad de producto. Y al aumentar la cantidad de agua en esta reacción, puedo formar bicarbonato. ¿Vale? El bicarbonato puede estar de esa forma presente. Y digamos que yo sigo aumentando y el CO2 está consumiendo, ¿verdad? A medida que yo aumenta la cantidad de esta agua, empieza a disminuir el CO2, porque estamos empezando a utilizarlo. Igualmente el agua disminuye, disminuye, disminuye. Entonces, después de eso, se va a formar bicarbonato. ¿Y qué sucede? Hemos consumido el CO2, entonces nos queda solo una molécula de CO2 en un punto. Y este punto representa el lado B. Esto es el A y este es el lado B. Hemos pasado el pK, donde había equilibrio, es decir, donde habían, digamos, 4 moléculas de CO2 y 4 moléculas de ácido carbónico. Este es el equilibrio. Pero empezó a haber más moléculas de bicarbonato y también habían más moléculas, menos moléculas de CO2. Entonces, al haber menos CO2 para titular hacia HCO3, entonces podemos decir que ya no hay cero más agua, no se da la reacción de bicarbonato, no se titula el OH y por lo tanto el OH ya no se amortigua. Por lo tanto llega un punto donde el CO2 ya no existe y por lo tanto a medida que vamos yendo hacia abajo en la curva, realmente el CO2 se vuelve muy escaso, más escaso y más escaso y más escaso. Y por lo tanto, a medida que nos dirigimos hacia la derecha, ya no hay CO2. ¿Y qué pasará en el otro caso? ¿Qué pasará en el otro caso? Es un poco más sencillo. En este caso, vamos a ver de que la curva roja, perdón, la línea roja nos está indicando un cambio hacia un ácido. Por lo tanto, estamos administrando hidrógeno. En el caso de la A y el caso B. En el caso A, perdón, en el caso B, existe, como decíamos antes, un poco de dióxido de carbono y mucho hacia CO3. Entonces decimos, como aumentamos el hidrógeno, aumenta el hidrógeno, entonces tiende a ir hacia formar tiende hacia formar el CO2. Tiende hacia formar el CO2, pero se está empezando a agotar de nuevo también la reserva. Se empieza a agotar la reserva, se empieza a agotar la reserva de HCO3. Entonces ya queda poco HCO3 disponible para reaccionar. Entonces ya no encuentra con quién reaccionar y por lo tanto la velocidad por la cual se amortigua disminuye. De la misma forma acá, cuando ya no había con quién reaccionar, la velocidad de amortiguación disminuye. Y aquí igual lo mismo. La capacidad de amortiguación va disminuyendo, la velocidad a la que se amortigua. Y por lo tanto al final ya no existe ni siquiera HCO3. Llega un punto donde no hay HCO3, que sería aquí. Aquí no hay HCO3. Y
aquí no hay HCO2. Entonces, este sistema cerrado, como es cerrado, no suministra más sustancias. No puede suministrar más sustancias. Entonces, si tenía 5 gramos de CO2, al final consumes los 5 gramos, se acabó todo. ¿Entienden? Mientras que en un sistema abierto, puedes suministrarle para siempre. Esa es la diferencia, ¿vale? Entonces, al final vemos que ya no se titula SH. Al final ya no se va a poder titular SH y por eso lo pongo en línea entrecortada, que igual lo ponía en línea entrecortada porque ya no se puede titular hacia CO2 porque ya en sí ya no existe el HCO3. Está muy bajo. Y de la misma forma acá. Entonces ya hemos explicado por qué el pK es el punto con más capacidad de amortiguación. Porque en este punto hay mucha disponibilidad tanto de CO2 y de HCO3. En los dos extremos ya no hay uno de los dos y por lo tanto ya no se puede hacer lo mismo. Ahora, veamos lo que sucede en un sistema abierto. En un sistema abierto, por ejemplo, podemos tener que ponemos un matraz de esta forma y tenemos las mismas reacciones. Tenemos aquí CO2 más agua, forma el bicarbonato. Y por lo tanto se formaba hidrógeno más bicarbonato. Pero en un sistema abierto lo que va a suceder es algo diferente. Hay un intercambio siempre del CO2 que está en el ambiente y el CO2 que está en la solución. En este caso la solución sería la sangre. Entonces, no es como aquí. Aquí existía una cantidad limitada de CO2, mientras que aquí existe una cantidad ilimitada porque siempre está en equilibrio con el medio. Y el medio siempre se le está suministrando suministro de CO2 y el suministro de CO2 es infinito. Por lo tanto, vamos a ver algunas curvas que están aquí en esta hoja, las cuales nos van a presentar esto que acabamos de mencionar. En un sistema cerrado, como la curva era mayor en su pK, ¿verdad? Pero en una curva donde el sistema sea abierto, miren cómo sube la curva. Es increíble. Solo la capacidad de amortiguación, que es B, va a depender, B depende de la cantidad de HCO3. De HCO3 en este caso. Es decir, que si digamos, por ejemplo, yo le administro no sé, le administro ácido, le administro, sí, le administraría ácido. Entonces, este hidrógeno entonces combinaría con el bicarbonato convertiría en CO2 y el CO2 saldría de la célula. Entonces siempre va a estar en equilibrio esta sustancia a medida de que siempre va a ser el intercambio. Este CO2 entonces está regulado realmente por el pulmón y el HCO3 al final vamos a ver que está regulado por el riñón. Mientras que si yo administraría OH pasaría algo diferente. El OH se aumentaría, como decíamos, la cantidad de agua al final y la cantidad de agua se uniría para formar más bicarbonato. Entonces el CO2 siempre no va a ser, esta reacción nunca va a dejar de darse, es decir, que va a hacer que el bicarbonato se pueda acumular en cantidades excesivamente grandes. Se acumula excesivamente grande. Entonces el CO2 porque sigue suministrando en ese caso que yo administré el OH, sigue suministrando. Entonces va a seguir suministrando, entonces es infinito el suministro. Y por lo tanto es lo que hablábamos de esta curva, que el HCO3 empieza a subir. Y mientras más HCO3 haya, obviamente más capacidad de amortiguación tiene la solución, porque más amortiguador hay. Por esa razón, la capacidad de amortiguación de la solución depende de la cantidad de HCO3. Y punto final a esto. Ya hemos visto la curva. Y bueno, un ejemplo más de un sistema cerrado que puede ayudarnos a ejemplificar lo que pasa con algunas cosas. Por ejemplo, podemos hablar de algunos amortiguadores que están trabajando en un sistema cerrado que no tienen una forma de gas. Por ejemplo, la hemoglobina no tiene un gas. Por ejemplo, también el fosfato no tiene un gas.
y tampoco por ejemplo, la creatinina u otras sustancias no tienen un gas, por lo tanto son amortiguadores en un sistema cerrado. Otros amortiguadores distintos a HCO3. Y cuando tienen pKs solapados, tenemos un rango de pH al cual se amortigua. Es decir, la capacidad de amortiguación es máxima en este rango de pH, porque hay muchos amortiguadores. Y bueno, respondiendo a la pregunta de un inicio respecto a por qué el fosfato no podía ser el mejor amortiguador a pesar de tener un pK de 6.8, porque este fosfato no podía ser el mejor amortiguador, es porque este HPO4 está en un sistema cerrado. Y por lo tanto, ¿cómo se va a comportar? Se comporta de esta forma. Mientras que en un sistema abierto, todo es diferente. Todo, el suministro es infinito. Esto habría sido todo por hoy. Bueno, al menos por este video. Espero que les haya servido de mucha ayuda y bueno, vamos a avanzar después los mecanismos moleculares por los cuales el riñón y luego tal vez el diagrama de Davenport y posteriormente los trastornos ácido base. Bueno, eso fue todo y les agradezco su atención.